largo rato, ¿verdad? Personas que practican el yoga. Y esta palabra, esto de meditación, para la gente que no es cristiana, ellos creen que eso es meditar. Es poner la mente en blanco, es no pensar en nada, es relajarse, es olvidarse de todo. Pero cuando hablamos de meditación, aquí de acuerdo a la palabra, está peor. Gloria a Dios. Cuando hablamos acerca de la meditación en la palabra, tenemos que pensar en la palabra de Dios, pensar en lo que Dios nos está hablando. Una de las maneras más efectivas de meditar es cuando lo hacemos en la palabra de Dios. Es meditar en muchas cosas. Oye, este está peor. Perdón. Pero es bueno meditar en muchas cosas. Es bueno meditar en nuestros caminos, como nos manda el Señor en alguna ocasión en Ageo, ¿verdad? Es bueno meditar en lo que estamos haciendo. Es bueno meditar quizás en tu trabajo que estás realizando, pero es muy importante y mucho más necesario que nosotros meditemos en la palabra de Dios, de día y de noche, todos los días, amén. Lamentablemente, amados hermanos, estamos viviendo unos tiempos donde la gente está muy ocupada, está muy entretenida. En general, hablando en general de las personas, amados hermanos, poco se toma el tiempo para leer la palabra. Hay muchos que se conforman con el versículo del día que le manda, está inscrito en una cuestión de la Biblia, le manda un versículo y a veces se conforman con eso. Ahora, si lo meditaran durante todo el día, magnífico. No hace falta que usted lea 20 capítulos, 5 capítulos, 10 capítulos, pero sí que en lo que nosotros leamos podamos meditar. Así sea en una palabra, así sea en un versículo, pero que lo meditemos. Que desde por la mañana nos llegó ese versículo o lo leímos o tomamos la Biblia para leer, hermano, y que no sea solo lectura. Porque leer es importante, pero si nosotros no meditamos en lo que leemos, entonces no, eso se nos va a olvidar rapidito. Ya de aquí a la tarde usted ni se acordó de qué fue lo que leyó. Ay, empieza uno, ay, qué fue lo que leí en la mañana. Pero no sé si les ha pasado cuando Dios les habla en una palabra, cuando hay un versículo que sale, cuando usted siente que Dios le está hablando, usted rapidito se acuerda, Dios me habló esta mañana, Dios me dio este versículo, Dios me dio esta palabra. Y comenzamos a pensar en ello. ¿Qué es meditar? Es pensar, es reflexionar en lo que hemos leído. Amén. Hay varios sinónimos de meditar y uno de ellos es reflexionar. Dice que es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien y formarse una opinión. Entonces, eso también, lo mismo es reflexionar. Si usted dice reflexionar, si usted dice meditar, es lo mismo, es un sinónimo y es importante. Y mire que otro sinónimo que tiene es rumiar, considerar, discurrir, pensar, pero uno de los que me llamó la atención de los significados de meditar es rumiar. Seguro que todos sabemos lo que significa rumiar, ¿verdad? Que es lo que hacen los animales, que son rumiantes, dice que vuelven a masticar los alimentos que ellos han consumido, comen, el alimento va a uno de los 4 estómagos o cavidades que hay en el estómago, luego se devuelve nuevamente a la boca, lo vuelven a masticar, lo vuelven a tragar, ¿sí? Ese es el rumiar. Y eso es meditar. Es que me comí la palabra y ahora esa palabra me la tengo que volver a traer y volver a pensar en ella en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Por qué Dios me dijo esto? ¿Por qué hoy abrí esta palabra? Dios, ¿qué me quiso decir con esto? Estoy meditando, amados hermanos, y es importante porque ahí yo reflexiono, pienso. Si quizás lo que Dios me está hablando es porque me está llamando la atención, porque hay algo que no estoy haciendo, o posiblemente Dios me está animando por medio de esa palabra para que yo haga algo que Él quiere que yo haga. Mira, hay muchas razones, por eso es importante. Y me llama la atención algo, hermanos, y es que precisamente cuando Dios nos compara con un animal, ¿sí? Es porque hay algo que quizás de alguna manera se parece a nosotros. ¿Ven? Y uno de los animalitos con los que Dios nos compara bastante en la Biblia son las ovejas, ¿verdad? Como las ovejitas, ¿verdad? Que son unos animales que son muy lindos, que son muy tiernos. Sabemos que las ovejas, Dios nos compara con las ovejas porque las ovejas necesitan ser pastoreadas para poder sobrevivir.
Pero hay algo que me llama la atención y es que esas ovejas son animales rumiantes. Ellos son rumiantes. O sea que así como las ovejas comen el pasto y ella luego lo devuelve mágicamente, así mismo nosotros que somos ovejas del Señor, cuando recibimos el alimento que nos da papá, cuando recibimos esa palabra de parte de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Meditar en esa palabra, rumiarla, comerla otra vez. Quizás días, quizás una semana, pero no olvidamos, de vuelta, hermano, vuelva a pensar lo que Dios le quiere decir. Amén. Eso es algo que es necesario en el cristiano, pensar. En lo que leímos en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de él de día y de noche. La Biblia no es solamente para tenerla en un lugar exclusivo de la casa. Hay gente que incluso tiene un lugar exclusivo. Me parece muy bonito que una persona tenga un lugar especial para la Biblia. Pero ¿de qué nos vale la Biblia abierta en el Salmo 91 y nunca leerla? Como le pasa a muchos, como me pasó a mí en mucho tiempo. Me aprendí el Salmo 91 y ahí la Biblia amarilla en esas 2 páginas. Bueno, no tenía ni la Biblia, era el Nuevo Testamento que me habían regalado. Y allí, pero ¿de qué vale la palabra allí si no la leemos? Pero ¿de qué vale si la leemos solamente? Ay, Dios mío, hoy tengo que leer un capítulo y empiezo, me lo leí, cerré la Biblia y seguí con mis cosas, ¿no? Entonces no vamos yo no voy a decir que perdió el tiempo, no, porque algo queda. Pero es necesario meditar para que realmente esa palabra pueda hablar a nuestro corazón, para que entendamos el mensaje que Dios nos quiere enviar en ese momento a través de esa palabra. ¿No hay otro mejor? No se le vaya el sonido. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. En el Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Qué bienaventurado, feliz. Es feliz una persona que día y noche vive meditando en la palabra de Dios. Hermanos, somos felices, pero además somos mejores personas cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Yo así, porque yo a veces le pongo a las palabras, meditar, yo lo pongo así como medírmelo, ponérmelo yo. ¿Sí? Esa palabra me la pongo yo, me la mido yo. No, a que a veces somos buenos para mandarle a otro la palabra, para decir, oye, este versículo está bueno para mi marido, para la vecina, para la hermana, para aquello que está allá. Y a veces, hermanos, no entendemos que Dios nos está hablando a nosotros. Cuando tú leas una palabra, hermano, esa palabra primero es para ti. Antes de mandársela a otro, antes de pensar que esa palabra es para otra persona, esa palabra es para nosotros. Porque Dios es sabio. Si Dios te da una palabra es porque sabe que la necesitas. Amén. Entonces, cuán importante es meditar. Mira que dice del varón que medita en su ley de día y de noche. Y vemos que ese varón es bendecido. Ese varón es un varón que es dice que es como junto a corriente, como el árbol que es plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Esa es la bendición de meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Amén. En el Salmo 119 leemos muchos versículos. Este salmo es precioso, amados hermanos. Es bastante largo, pero es muy, muy lindo. Y hay algo que resalta bastante en este salmo y es el deseo del salmista de meditar. Él siempre lo expresa. En el 119:15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. En el 119:48 dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. En el 119:78, se han avergonzado los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Ellos andan pensando en calumniar, en chisme, en cuento y todo. Hermano, que el mundo haga lo que quiera, pero yo meditaré en tu palabra. Yo me deleitaré en tu presencia. Yo me meteré contigo, Señor. No me voy a poner a estar peleando con los demás. ¿Por qué dijiste? ¿Por qué hablaste? Hermano, deje que hablen.
deje que las aguas corran, pero usted, hermano, dedíquese a meditar en la palabra de Dios. Amén. En el Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Lo dice así, con admiración, es himno de admiración. Todo el día es ella mi meditación. Imagínense, hermano, este salmista, por lo que yo leo, este salmista se comía la Biblia, deseaba, anhelaba la presencia, meditaba, se levantaba por la mañana, leía la palabra, meditaba en ella, al mediodía, en la tarde, todo el día. Dice que la ley de Dios era su delicia. En el 99 dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, hermano, usted puede ser aún mejor que las personas que le han enseñado a usted. Aún podemos ser mejores, no porque estemos compitiendo, no, Dios nos libre de la competencia, sino simplemente porque Dios nos llenará de sabiduría. Porque cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, nos llenamos de sabiduría, como decía allí el proverbio que leíamos. En el versículo 148 dice, se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Él vigilaba, o sea, imagínense la pasión que tenía este salmista por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios. Él vigilaba, él se levantaba temprano, él meditaba durante el día. Quizás mientras otros estaban viendo el Facebook, haciendo cosas, él estaba meditando en la palabra de Dios. Amén. En el 143:5 dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en la obra de tus manos. Es importante meditar en la obra de Dios. Cuando usted lee, hermano, ayer el hermano Dan nos compartió en el Salmo 107, muy lindo, fue un ayuno precioso que tuvimos ayer. Lástima a los que no vinieron, hermanos, pero de verdad esperamos que el próximo ayuno usted no se lo pierda, porque Dios está haciendo cosas grandes en este lugar. Y precioso, hermano, cómo podemos meditar, ¿no?, en las cosas que Dios ha hecho, hermano, en los grandes milagros que Dios ha hecho, en las misericordias que Dios ha hecho con el pueblo, en todo lo que Dios hace, hermano. Cuando usted medita en eso, cuando usted reflexiona, eso es precioso, porque usted se da cuenta que usted tiene un Dios grande, que usted tiene un Dios poderoso, que tiene un Dios misericordioso. Usted, cuando medita en la palabra de Dios, nunca más se va a sentir solo, porque usted entenderá que Dios está con usted. Usted nunca más, hermano, se va a sentir derrotado, porque usted entenderá que hay promesa de Dios para su vida. Eso, cuando meditamos en la palabra de Dios, entendemos todas estas cosas. El Salmo 145:5 dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Qué lindo es meditar en el Señor, amado hermano. Qué lindo es meditar de día y de noche, todos los días. No se conforme con venir a un culto el domingo y quede bonito el culto y se va a su casa, hermano, y se pone a sus quehaceres. Usted tiene que trabajar, usted tiene que limpiar su casa, usted tiene que hacer cosas, pero dele prioridad a Dios. Levántese de madrugada. Si durante el día no tiene tiempo para hacerlo, dele las primeras horas de la mañana al Señor. Madrugue y preséntese delante de Dios y medite en la palabra. Y ese versículo, esa palabra que en la mañana Dios le da, usted la va a rumiar todo el día. La va a estar rumiando mientras va en el metro, mientras está trabajando, usted va a estar rumiando esa palabra. Amén. En Ageo, el Señor le dice al pueblo de Israel que mediten sobre sus caminos. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, estaban actuando mal, se habían rebelado contra Dios, no estaban haciendo lo correcto. Por lo tanto, habían venido ciertas situaciones en sus vidas. En el versículo 2, Ageo capítulo 1, verso 2, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no calentáis. ¿Por qué? ¿Por qué les iba tan mal?
porque ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Dios le estaba diciendo, mediten en sus caminos, piensen, párese un momento. Para meditar es necesario pararse, apartarse del bullicio y estar tranquilo, relajado y meditar, pensar en lo que estoy haciendo. Piensen en sus caminos, piensen, si usted piensa que le está yendo bien, piense por qué viene. Posiblemente es porque tú estás desobedeciendo a la palabra de Dios, posiblemente es que tú no estás obedeciendo al Señor. Ahora, si tú consideras cuando medites que tú estás haciendo todo, que tú verdaderamente estás obedeciendo a Dios, entonces entenderás que es una prueba y no te vas a enfadar. Vas a decir, Señor, ayúdame, fortaléceme en medio de esta prueba, Señor, ayúdame, y Dios te va a ayudar, ¿verdad? Porque a veces la gente juzga a Dios sin saber. Ay, Señor, me metiste en esta situación. Dijo Noemí, el Señor me quitó todo, me volvió con la mano vacía. Dios no lo mandó con la mano vacía. Ellos se fueron allá, a ese lugar, a Moab. Dios no lo quiso quitar nada. Ellos se fueron. Y esas eran las consecuencias de estar fuera de la cobertura de Dios, allí en otra tierra. Amén. Entonces, es importante que meditemos sobre nuestros caminos. ¿Cómo estás llevando tu vida espiritual? Hay que meditar continuamente, hermano. Continuamente debemos estar meditando en la palabra de Dios, pero también en nuestros caminos. ¿Cómo me estoy conduciendo? La venida de Jesús se acerca. ¿Estoy preparado? A veces no estamos preparados ni para tomar la Santa Cena. Y usted piense, si no estoy preparado para tomar la Santa Cena y Cristo viniera hoy, no me iría con Cristo. Porque si no estamos preparados para una Santa Cena, no estamos preparados para la venida del Señor. Asimismo, tenemos que meditar cómo estamos andando delante de Dios. Amén. Entonces, meditar es mantener presente la palabra de Dios de día y de noche. Amén. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pasar el día pensando en cosas positivas, en cosas buenas, en cómo mejorar, en meditar en la palabra de Dios, reflexionar en su palabra, hermanos. Pero hay personas que pasan el día quizás pensando, a ver cómo me vengo de aquella persona que me hizo esto, a ver cómo le hago para poder, para pagarle a aquel que me hizo aquello. No, hermano, nuestro pensamiento dice, si hay cosas amables, hay algo amable, hay algo bueno, hay algo de buen nombre, en eso debemos pensar. Meditemos en la palabra de Dios, hermano, no tanto en la vida de los demás. Hay personas que se preocupan mucho de la vida de los demás. ¿Sabe una cosa, hermano? No nos preocupemos tanto de la vida de los demás, excepto si alguien tiene un problema, ore por esa persona, si le puede ayudar, ayúdela. Pero esto de estar pendiente de la vida de los demás, qué hizo, qué no hizo, no, hermano, tenemos que preocuparnos de nuestra propia vida primero. De nuestra vida, de cómo estamos andando, porque a veces queremos sacarle la pajita que tiene el hermano, pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos una viga bien grandota. Por eso es que debemos meditar. Amén. Hay beneficios en meditar. Uno de esos beneficios es la prosperidad. Lo leíamos en Josué 1:8, donde dice que si nosotros meditamos de día y de noche fíjese algo, dice allí, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Usted puede leer la Biblia todos los días, pero si yo la leo y no la pongo en práctica, de nada me sirve. Yo me puedo saber incluso memorizar, que es importante memorizar la palabra, pero si yo la memorizo solamente para presumir de ello, para decir, uy, no, yo me sé ese libro de memoria, más mire, cierre y verá que yo le digo todos los versículos. Usted puede hacer eso, pero si usted no la pone en práctica, no va a prosperar, no va a ser bendecido. La clave está en que hay que leerla, en que hay que memorizarla, en que hay que guardarla en nuestro corazón y en que hay que ponerla por obra. Completo el proceso. Porque si usted lo hace una partecita y no hace la otra, entonces no lo está haciendo bien. Amén. Entonces hay beneficio en la meditación y uno de esos es la prosperidad. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Ahí está la clave de la prosperidad. La clave de la prosperidad está en la obediencia a Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos, porque dentro de la obediencia a Dios Él nos manda que estudiemos sus mandamientos, que los guardemos en nuestro corazón.
Ahora, si no lo hacemos, también va a llevar consecuencias negativas, el no meditar en Dios y su palabra. Y una de esas consecuencias es la sequía espiritual. Me gustó este versículo en Jeremías 12:11, dice: fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Imagínense que toda la tierra fue afectada, fue asolada porque no hubo hombre que reflexionase. Porque cada quien andaba a su manera, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero sabemos, hermanos, que los hijos de Dios no podemos andar como nos parece. Dice la palabra: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos que saber cómo caminar, hermano, cómo andar en nuestro día a día, hermano. A veces queremos profundizar en temas que yo no le digo, hermano, mire, si usted puede profundizar en temas de la Biblia que son quizás no son muy conocidos y todo, gloria a Dios, me parece muy bien. Que estudie la palabra, que usted diga, quiero estudiar apologética y todo, me parece perfecto. Ojalá todos fueran apologetas y homiléticos y hermenéuticos y todo lo que decimos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Si nosotros hacemos todo eso, pero desobedecemos en un mandamiento que dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de nada me valió la apologética, la hermenéutica y todo lo que usted quiera imaginar. De nada vale. Si yo no obedezco la palabra de Dios, hermano, si yo no medito, no, porque es que ya me tiene cansada, ya muchas veces le he perdonado, es porque no ha leído la palabra, donde dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Y cuánto le dijo el Señor? 70 veces 7. O sea que aquel que se cansó a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, no ha entendido la palabra porque no ha meditado en ella. Porque la ha leído solamente y a veces hasta la ha memorizado. A veces memorizamos la palabra, hermano, pero no meditamos en esa palabra. Es importante memorizarla, pero es importante guardarla aquí, hermano. Que usted sepa lo que Dios le manda hacer y lo haga, aunque duela, aunque cueste. Dice la palabra que si yo vengo delante del altar del Señor y traigo mi ofrenda y ahí me acuerdo que hay un hermano que tiene algo contra mí, deja ahí tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y después vienes y presentas la ofrenda. Cuando yo hago eso, yo he entendido la palabra, pero si no, solamente tengo letra y la letra mata, pero el espíritu vivifica. Amén. Y eso, el espíritu va a venir en la búsqueda, hermano, de la meditación. Amén. Como estaba compartiendo la hermana Cintia, ¿verdad? Acerca de Ezequiel, que habla del río que le llegaba a los tobillos, después a las rodillas, después a los lomos, y después él dice que lo pasó a nado, ¿verdad? Y cuando nosotros comenzamos, hermano, al principio, recién nos convertimos al Señor, el agüita nos llega a los tobillos, no hemos entendido muchas cosas. Apenas estamos empezando a leer la Biblia, pero cuando usted tiene 7, 8, 10, 20, 30 años de evangelio, usted tiene que estar nadando ya en la palabra. Tenemos que estar meditando en esa palabra, hermano. No nos podemos conformar con migajas. No nos podemos conformar con leer un versículo de vez en cuando. Todos los días deberíamos estar meditando de día y de noche. Amén. Cuando nosotros no meditamos en la palabra, ponemos nuestra mirada en el placer y sucede lo que le pasó a David. David dice que era el tiempo de los que los reyes fueran a la guerra y sin embargo dice que David estaba allí. En vez de estar meditando en la palabra o meditando y pensando, Dios mío, esos hombres se han ido a la guerra, esos hombres cómo estarán, Dios mío, voy a orar, voy a clamar por mis soldados para que Dios los guarde. Él no estaba haciendo eso, él se estaba paseando por el terrado y como tenía su mente, porque si usted no medita en la palabra de Dios, usted da ocasión para que otros pensamientos llenen su mente. Y cuando él comenzó a mirar, encontró que había una mujer desnuda bañándose y esa fue la caída de David. ¿Por qué? Porque David o tenía que haber ido a la guerra y si por X o Y no pudo ir a la guerra, David tenía que estar ahí clamando por su gente, pensando, preocupado, poniéndolos quizás en la presencia del Señor, amén. Pero lamentablemente cuando nosotros dejamos de meditar en la palabra de Dios, entonces, hermanos, el enemigo gana terreno. Por eso es que mucha gente, hermano, que está contaminada en su mente porque le ha dado lugar. Si usted comienza a llenar su cabeza, su mente, su corazón de la palabra de Dios, no habrá lugar para otras cosas.
Si su corazón está lleno de amor, no hay lugar para la amargura, para el odio, para el resentimiento. Si su corazón, si usted se llena de la palabra de Dios, hermano, no va a dar lugar a otras cosas. Cuando venga cualquier mentira del diablo, cualquier dardo del enemigo, hermano, usted inmediatamente ahí con la palabra, usted lo va a noquear. Amén. Pero es importante que lo hagamos. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya se cumplió? ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí entonces. Amados hermanos, es importante, ¿verdad? Hay muchos consejos para meditar. Debemos leer la Biblia diariamente. Debemos buscar sabiduría de parte de Dios, orar al Espíritu Santo que nos dé entendimiento en la palabra, porque la palabra no se interpreta de manera privada, sino que ella tiene su propia interpretación. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle a Dios en esta mañana que nos ayude a meditar, amados hermanos, a meditar de día y de noche en esta preciosa palabra, hermano. De día y de noche vamos a meditar en la palabra de Dios para que seamos esos árboles que dan fruto a su tiempo y que su hoja no cae, para que seamos prosperados, para que seamos bienaventurados, como dice la palabra. Amén. Amado Dios, te damos gracias. Muchas gracias en esta preciosa mañana, Señor, por tu palabra. Hemos entendido cuán importante, Señor, es meditar en tu palabra. Uno, tú nos mandas que lo hagamos. Es un mandamiento. Tú nos dices que debemos meditar en esta palabra de día y de noche, Señor. Pero además de eso nos ofrece, Señor, muchas bendiciones si nosotros lo hacemos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a quitar de nuestros corazones, Señor, de nuestra vida tantas distracciones y tantas cosas, Señor, que nos ocupan durante el día y no dedicamos ese tiempo que es tan importante a la meditación. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que tú pongas en el corazón de tu iglesia, Señor, ese anhelo por meditar en tu palabra todos los días, de día y de noche, Señor. Que podamos rumiar esa palabra, que cuando salgamos de aquí, Señor, esa palabra esté allí, Señor, y vayamos rumiando esa palabra, pensando, meditando en ella, en lo que tú nos has hablado, Señor. Cada vez que abrimos la Biblia, Señor, que meditemos en la palabra que tú nos estás hablando, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser mejores hijos tuyos, Señor. Queremos ser mejores personas, Señor. Queremos llegar a la estatura que tú esperas y no vamos a llegar a esa estatura si no meditamos en tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú ayudes, Señor, que despiertes hambre y sed de tu palabra en este tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me le bendiga. Bríndele un fuerte aplauso a Jesús.